Amén. Siéntanse bienvenidos y en paz. Amén, amén. Donde está el Espíritu del Señor, Ay, hay libertad. Gloria a su reino, hay libertad. Amén. Hoy día vamos a compartir un poco acerca de... Vamos a seguir amén, en amén. cuanto a este misterio o visión celestial. Amén. Y terminamos ayer diciendo que me gustaría así leer la escritura completa e ir recordando un apoyo a memoria, Amén, amén. ¿ya? Ir recordando paso a paso. Gracias. No, está bien. No voy a... Apocalipsis 12. Pero me gustaría que ustedes hablaran algo. ¿Qué se acuerdan de cada...? Sí, gracias, hermano. Que apareció en el cielo una gran señal. Lo primero que quiero destacar, esto ocurrió en el cielo. No fue una visión aquí en la tierra. Amén, amén. Porque muchas veces nosotros no sabemos la diferencia entre algo celestial y algo terrenal. Esto es algo celestial. Amén. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién puede decir algo en cuanto a esa visión? Que se acuerde. La corona con 12. Sí, primero era una mujer vestida del sol. La iglesia. Aquí en la iglesia. Iglesia de Cristo. No, pero por eso. Para que compartan lo que ustedes han, el conocimiento que han adquirido. No me pregunten a mí. Ya. ¿Me entienden? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿De 12? Estrellas. De 12 estrellas. ¿No son las tribus? ¿Qué me están preguntando? No, Ponga pero... lo que la luna, o sea, la luna, ¿no? Sí. Sí. En la iglesia. La iglesia gloriosa. Así que le bien. Y los 12. Los 12. Las 12 estrellas. Las 12 estrellas. Son claro, las 12 tribus, como dice ahí. Las 12 tribus. Las dos tribus de Israel. ¿Ya? ¿Eso está correcto? Sí, señor. ¿Ah? Amén. Amén. No. Porque Son las los 12 tribus. Las 12 tribus son. Sí, pero no. Porque yo le estoy preguntando qué es lo que han aprendido. Apareció una mujer. ¿Quién es esa mujer? La iglesia ¿Cuál iglesia? de Cristo. Ah. Siempre hay que explicar bien. Y perdone que sea majadero, pero No, hay está que bien. explicar bien. Lo que uno aprende y tiene que explicar, porque usted dice la iglesia, usted la cree cualquier iglesia. Cualquier iglesia, ¿no? Es la iglesia de Cristo. No, es la iglesia de Cristo. Mm. Y la luna debajo de sus pies, ¿quién era? El Antiguo El ¿Qué pueblo, Testamento. significa? pueblo judío, El Antiguo Testamento. el pueblo judío, o sea, la luna debajo de sus pies, ¿Qué cosa? que era el pueblo judío que, o sea, No creo que vamos a tener que tener reforzamiento, hermano. Claro. No seremos reprobados. ¿No se recuerdan? Las 7 edades, no. La iglesia de Israel. La iglesia de la Israel, iglesia de Israel. la iglesia judía, ¿Eh? que le fue dada y sometida Sí. a la iglesia de Cristo. ¿Se recuerdan que eso? Sí. Sí, sí. Eso fue así. Dios le entregó a la iglesia de Cristo la iglesia judía. La sometió debajo de sus pies. ¿Qué significa eso?
que Dios sometió a la iglesia de Jerusalén, la iglesia judía, la sometió bajo la autoridad de la iglesia cristiana. Eso significa. Amén. Y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa? Y sobre su cabeza. Y sobre una su cabeza corona una corona con 2 con 12 estrellas. Con 12. Las estrellas no son las 12 tribus. Es una Reafirma. Son las, No, afirmen su conocimiento, eso quiero yo. son las 12 tribus de Israel. ¿Ah? Las Haciendo 12 otra tribus. También te haciendo preguntas. Ah, Entonces hay que decir, las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Sí, eso es verdad. ¿Y la corona qué significa? La corona, autoridad. Autoridad. Entonces se le fue dada a la iglesia de Cristo autoridad aún sobre las 12 tribus de Israel. Eso significa. ¿Ve que tiene harto que decir paso a paso? Porque uno no puede leer esto como si fuera claro. cualquier revista. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Yo no voy a seguir adelante mientras ustedes no aprendan bien esto. está bien, pues, ¿Qué significa eso? Y estando encinta, clamaba con angustia de parto, o sea, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué hago esto, hermano? Porque yo como pastor de este lugar tengo que asegurarme que aprendan, que este conocimiento les quede bien claro. Al decir eso dice que está embarazada, que está Sí. esperando dar a luz un hijo o hija. Ujú. Un Siempre. ser. Ay, perdón. Y Esto nos quiere enseñó. decir que de la iglesia va a salir otro. Ajá. ¿Por qué estaba encinta? Porque ya se había consumado de la venida del La unión del esposo y la varón. esposa. Eso, porque el esposo la había visitado. Eso. Por eso estaba encinta. ¿Ya? Y estaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ella estaba a punto de dar a luz. Y estaba encinta porque el esposo la había visitado. ¿Qué significa eso? El esposo la había visitado. ¿Eh? ¿Quién es el esposo? El espíritu. Cristo, el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya estaba en ella. Amén. ¿Lo entienden? Ven. Y estaba a punto de dar a luz. También apareció otra señal en el cielo. Nótese, señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Se recuerdan de eso? El dragón era Satanás. Sí. Y ¿cómo se llama? Los, 7 estrellas. eran como 7 reinos. Sí, 7 cabezas y 10 cuernos. Sí, y la cabeza de autoridad también. Claro. Ya son las 7 voces. No, Son las 7 edades, ¿no? no, sí, son 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Sus cabezas son, diadema significa corona. En su cabeza, en sus 7 cabezas había 7 coronas. O sea, eran cabezas coronadas. ¿Se recuerda lo que significa eso? Autoridad. ¿Ah? Cabezas que tenían autoridad, sí. ¿Para qué? Para enseñar.
O sea, No. ahí se imagina que. Bueno, se imagina. Ah, Pensé que era en las 7 edades de la iglesia. no. Entonces no. No, porque son del No, dragón. porque son del dragón, que No, Satanás. Claro, no Satanás puede. hace eso y quiere decir engaño. Ah, Era de la iglesia católica, ¿cierto? Sí, son siete papas de la Iglesia Católica que fueron coronados con corona. Y 10 cuernos, que son 10 reinos. Y yo les dije, y esto tiene mucha similitud con Apocalipsis 13, de la bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma. Era la misma. Claro. Las cabezas son para tomar decisiones. Que no se les olvide. Cuando la Escritura habla de cabeza, son para tomar decisiones. Cuando dice que Cristo es la cabeza, significa que Cristo toma decisiones en la iglesia, no el hombre. Amén, amén. ¿Entienden? Amén. Esa es la gran diferencia con la iglesia de Cristo y las demás iglesias. En las demás iglesias el hombre toma El decisiones. hombre que gobierna. El hombre la gobierna. Pero en la iglesia de Cristo, Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él toma las decisiones. Amén, amén. Por eso que siempre le hemos aquí inculcado, consultemos al Espíritu. Amén, amén. Porque toda decisión de la iglesia pasa por Él. Pues, Y 10 cuernos significa 10 poderes. Y los poderes, los cuernos son poderes. Y los poderes ejecutan las decisiones que toma la cabeza. amén, amén. ¿Lo van entendiendo? Amén. Qué bueno. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué es eso? Cuando hubo, Pero la, lo que les cayó, ¿no? cuando hubo la batalla en el cielo. La batalla jamás fue. Jamás ya fue la batalla. El hermano, yo no quiero que me pregunten a mí, quiero que digan lo que ustedes han aprendido. La batalla de arriba que. La rebelión de Beca. Esa es la rebelión. Cuando salieron a Satanás. Y con su predicación arrastró La tercera parte. a la tercera parte de los ángeles del cielo. Nótese, dice ángeles del cielo, no dice ángeles caídos. Arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón no usaba solamente la mentira, el engaño, también habló con verdad. ¿Se acuerdan lo que es sofismo? Sí. ¿Qué es sofismo? Una verdad para el beneficio de él. Era una verdad Sofismo. para el beneficio de la misma persona. Claro. A su propio beneficio. Para su propio beneficio. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, el dragón se opuso tenazmente a lo que la iglesia iba a producir, porque la iglesia es la mujer. La iglesia iba a producir algo y el dragón estaba listo para oponerse a lo que la iglesia iba a hacer. Amén, amén. Y lo vemos, siempre está ahí Sí, en oposición. oponiéndose. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. ¿Qué me pueden decir de este pasaje bíblico? El Señor, o sea que ese era el Señor y fue arrebatado para su reino. No, Que en la iglesia sale el hijo varón, que es los vencedores. eso. Los que vencen van a reinar con él y van a juzgar Y a las van a naciones. gobernar. Amén. Eso. No era el Señor, hermano, Hermano, era el Señor, era su pueblo. eran los vencedores. Los vencedores. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La iglesia de Israel.
¿Ah? La iglesia, Fuera claro, este evangelio se vuelve a Israel, no. a Israel, a Israel. Lo siento con el que pasó bien. ¿Por qué Israel? Porque lo rechazaron ellos lo rechazaron al Cristo y todavía están esperando al Mesías. Y después la iglesia se va para allá. Para ir a hacer. ¿Es así? Porque ya están sin Dios, porque lo rechazaron. Sí. Eso, Está en el desierto. lugar desierto. Son 3 años y medio lo que es. Claro, lugar desierto. ¿Qué es el lugar desierto? Es un lugar sin Dios. Vacío. Y el único lugar desierto en el mundo es Israel. Porque ellos en este momento están sin Dios. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Y para que allí la sustenten por 1260 días. Que son 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Inmediatamente después del arrebatamiento del hijo varón se produce una gran batalla en el cielo. Esta batalla es en el cielo. Y esta batalla se libra en el cielo por causa del arrebatamiento del hijo varón. Amén. ¿Ya? Satanás pierde autoridad en el cielo. ¿Se recuerdan por qué? ¿Pierde autoridad? Sí, en el cielo. Porque si no le da la autoridad al hombre. No, porque Satanás se rebeló contra Dios, contra la autoridad. Sí, pues se rebeló contra la autoridad, pero ¿por qué él pierde autoridad en el cielo? Porque era rajado. O sea, porque Miguel lo quería engañar a Miguel y Miguel lo... ¿Nadie se recuerda? Lo recuerdo importante. ¿Por qué pierde autoridad en el cielo Satanás? Se rebeló contra Dios y ¿Por la rebelión? se rebeló contra el Señor, contra el No, Dios. no fue por eso. Y Dios le dio la autoridad al hombre, a Satanás. Y Dan se la entregó a Satanás. Ahí está mi relación. Oye, tienen un gran problema de memoria. no solamente de memoria, sino de escuchar bien, de entender. Él pierde autoridad porque su iglesia aquí en la tierra echa fuera demonio. Por eso pierde autoridad en el cielo. Porque la iglesia trae su reino a la tierra y aquí en la tierra su iglesia echa fuera demonio. Ahora yo le dije, es como una balanza, le expliqué todo eso. Por eso él pierde autoridad. Si la iglesia no echa fuera demonios aquí en la tierra, él no pierde autoridad. Claro. Pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo, fueron echados. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el usurpador, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Quién me puede hablar algo acerca de ese texto? ¿Por qué Satanás es arrojado fuera del cielo? Harto dinero. ¿Mm? No fue porque se rebeló. No, si él se reveló antes. Entonces hablan, ya. Es porque el hijo varón fue arrebatado. ¿Te acuerdas que yo le dije? El arrebatamiento del hijo varón produce acontecimiento y Satanás pierde autoridad.
es echado fuera, ya no puede acusar a los hermanos, Amén. porque los acusaba día y noche. Ahora se han puesto a detener, ¿por qué Satanás acusa a los hermanos, a uno también, día y noche delante de Dios? Porque el Satanás nunca quiso que la autoridad estuviera en el hombre. Sí, Y eso hace que quiera jugar con nuestra conciencia. por causa de la conciencia humana. Porque la conciencia del alma tiene dos funciones. ¿Se recuerdan? Mantener consciente de lo que está haciendo. Una nos hace estar conscientes de nosotros mismos y la otra, Satanás la usa para acusarnos. Entonces, mientras el ser humano, el Hijo de Dios, yo no hablando, cuando digo ser humano, voy hablando de los hijos de Dios, no. Mientras el Hijo de Dios acepte acusación en su conciencia, Satanás va a estar ahí delante de Dios acusándolo. Y va a estar en la iglesia acusándolo. ¿Sabían eso? Amén. Va a tener como un derecho legal. Claro. Porque si usted tiene una revelación, hablemos de esta revelación. Voy a identificar las dos iglesias, la iglesia redimida y la iglesia gloriosa. Voy a empezar por la iglesia redimida. Si la iglesia redimida tiene una revelación a tal punto, un conocimiento espiritual tan elevado, que ella sabe que Dios la lavó, Dios la perdonó, Dios la santificó, para presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, o sea, una iglesia pura, como una virgen pura. Si cada uno de los hijos de Dios tuviese esa revelación, escúcheme bien, ¿eh? ¿Aceptaría acusación de Satanás No. en su conciencia? ¿Eh? ¿Creen que podrían aceptar la acusación de Satanás en sus conciencias? No. Con tal conocimiento, ¿podrían acusar a sus hermanos de errores y de pecado? No. ¿Con ese conocimiento? No. De eso se trata, mi hermano. Entonces verían a la iglesia tal como Dios la ve. Amén. ¿Y por qué le cuesta tanto al Hijo de Dios, aún siendo enseñado en esto, ver a la iglesia como Dios la ve? ¿Por qué le costará tanto? Porque está cómodo. ¿Mm? Porque está cómodo. Yo tengo Porque aún le ven los errores. Po. obvio, y por eso. Pero ¿por qué le costará tanto aceptar la revelación de Dios? ¿Mm? Si ven los defectos de los hermanos, porque aún no hace morir sus derechos. Eso. Porque aún no hacen morir sus derechos. Porque aún están comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso. Porque ¿qué hace que nosotros comamos, al comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros adquirimos conocimiento y juicio? Nuestra conciencia es despertada, nuestro juicio es despertado. Claro. Y la conciencia humana tiene juicio, Sí. pero juicio humano. Si el ser humano es la criatura más porfiada que existe en la tierra. ¿Es verdad? Amén. ¿Por qué todavía hay hermanos y hermanas con esta revelación que tenemos, todavía juzgando
mirando errores y condenando y acusando. ¿Por qué todavía hay creyentes en esa esfera con todo el conocimiento que tenemos? ¿Se han preguntado? ¿Por qué si Jesús, hablemos de Jesús, Jesús dice la verdad o es mentira? Es verdad. La verdad. Él habla la verdad. ¿Y por qué si Jesús dijo no juzguéis? Para que no seáis juzgados. No condenéis, Para que no se entienda. para que no seáis condenados. No miren la paja en el ojo ajeno. Así que tengo la vida. Y con la regla que tú mides, serás medido. ¿Por qué si Jesús dijo eso, por qué lo siguen haciendo? ¿Será falta de discernimiento? Buena pregunta, ¿no? Discernir bien el cuerpo. ¿Mm? Amén. Por eso, porque no han discernido el cuerpo. Amén. Eso es verdad. Claro. Por eso si esto no es una cosa así que nosotros leemos la Biblia así como leemos el Condorito. No. Uno tiene que leer la Escritura con discernimiento. Amén, amén. Amén. Y ojalá con oración, Amén, amén. para que le sea revelada Sí. la intención del Espíritu Amén, amén. cuando nos dice su palabra. Amén, amén. Porque lo hacen o no. Sí. ¿Sí? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es eso? El reino. Amén. El reino en medio nuestro. Amén. Y dígame, si nosotros estamos viviendo la expresión del reino en medio nuestro, ¿seguiremos aceptando acusaciones a nuestra vida y a nuestros hermanos? Yo pregunto, Lo deberíamos. hablándole a sus conciencias. Claro. ¿Por qué si la Escritura dice que no debemos aceptar acusaciones? ¿Por qué si de repente aquí ha ocurrido y las aceptan Amén. y las reciben? Y las confirma. Claro, y las confirman. O sea, ¿ha venido el reino o no ha venido el reino en medio nuestro? Porque si ha venido el reino, ha venido la salvación y el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Pero si estamos confirmando acusaciones, juicio para nuestras vidas y nuestros hermanos, entonces el reino todavía no, nosotros no hemos entendido lo que es el reino. ¿Verdad eso? Claro. No hemos entendido lo que es el reino. Si fíjese cómo viene el reino. ¿Y por qué el reino viene en medio nuestro? ¿Por qué el reino ahora está en medio nuestro? Porque está el Espíritu Santo. Claro. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué el acusador todavía está en medio nuestro? Le damos pauta. Sí, Porque lo escuchamos. por eso, porque lo escuchamos y le, Y y no le hacemos damos nada. lugar. Y no hacemos nada. Claro. Sí, es verdad. Porque ha sido lanzado fuera. Amén, amén. Hay una escritura en el libro de las 7 edades de la iglesia, en la iglesia de Pérgamo, en la edad de la iglesia de Pérgamo, que el hermano Abraham dice lo siguiente, y yo la cito porque me la sé de memoria, porque
me esforcé por aprenderla. Y dice, hermanos queridos, si ustedes supieran qué pasa con Satanás cuando es descubierto en la iglesia, cuando el Espíritu Santo se mueve en la iglesia y lo denuncia al espíritu del anticristo. Usted supiera cómo su rostro se deforma. Puede ser cuando sus engaños son denunciados, sus acusaciones son detenidas. Si la iglesia supiera lo que ella es y lo que ella representa, y por el Espíritu Santo pudiera discernir al espíritu del anticristo, trabajando dentro de la estructura de sus puertas, y vieran, y por el Espíritu Santo contrarrestar al espíritu del anticristo y echarlo fuera, ella sería un ejército invencible. Amén. Amén. Pero ¿por qué la iglesia no ha podido ser ese ejército invencible? Porque no ha podido contrarrestar al espíritu del anticristo y echarlo fuera. Así es. Entonces, eso, hermano, no es cuestión de un hermano o de dos hermanos, ni del ministro, es de toda la iglesia. Amén. Toda la iglesia tiene que pararse y echarlo fuera. Amén, amén. Y cuando la iglesia unánime, eso es estar unánime. ¿Entienden? Unánime. Porque no podemos nosotros creer que no. Unos sí creemos que eso es verdad y otros no creemos que eso es verdad. No, tenemos que estar unánime. Amén, amén. Les voy a decir algo que les va, no sé, estremecer la conciencia. Satanás, el diablo, el anticristo, no viene con mentiras, viene con la verdad. Amén. Pero fuera de tiempo. Amén. Amén, amén. Así es. Por eso que cuesta discernirlo. Porque dice, no, eso es verdad. Pero ¿en qué tiempo fue verdad? Sí. Fuera de tiempo. Amén. ¿Y sabe por qué? Cuando Él se presenta en la iglesia trayendo, porque Él viene a traer siempre juicio, acusación y condenación. ¿Por qué? Porque Él no quiere que la iglesia llegue a ser ese ejército victorioso. Él causando división en la iglesia. ¿Sabe lo que es división? Que unos crean de una manera y otros crean de otra manera. Él ya ganó terreno. Claro. Entonces, Él va a venir con la verdad, mostrando los errores. Y con la verdad, mostrando las faltas. No voy a decir pecado porque la iglesia de Cristo no tiene pecado, Amén. pero sí tiene errores, las fallas, Claro. las faltas. Si es tan simple, en la iglesia de Cristo dice, hijito, si alguno ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Vayan dando a sus hermanos. ¿Ah? No vayan de los ancianos. No, eso es cuando ha faltado. Ah, ya. ¿Qué dice? Hijito, si alguno ha pecado, abogado Lo tenemos tenemos. Aquí. para con Dios Jesucristo el justo. Amén. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos libra, nos limpia de todo pecado. Amén. Confiesa tu pecado y es limpio. Claro.
Tan simple como eso. Claro, Y si alguno tiene una falta contra otro, vaya y restaure. claro. Amén. ¿Ya? Pero también dice, en lo que dependa de ti, Amén. está en paz con todo. Amén, amén. En lo que dependa de quién. Amén. De uno. De uno. ¿Ya? Porque te vaya a encontrar, hermana y hermano, con creyentes que tú le pides perdón, pero ellos no tienen el ánimo de perdonar. No te perdonan. ¿Y cómo te das cuenta que no te perdonan? Porque a la semana siguiente ya te están echando de nuevo todo lo que por lo cual le pediste perdón. Te lo están tirando en cara. ¿O no? Sí. Amén. Entonces tú te das cuenta que no está el ánimo de perdonar. Entonces, si no te perdonan, ¿depende de ti? No. No. Si eso es lo por eso que uno tiene que tener discernimiento. Amén. Si no me quieren perdonar, ya no depende de mí. Claro. Yo hice mi parte. Claro, mi parte, lo que a mí me corresponde. Lo que a mí el Señor me demanda. Yo fui y pedí perdón. Pero que me perdonen ya no depende de mí. ¿Lo entienden? Sí. Amén. Entonces, a paz nos llama el Señor. Yo sigo en mi paz. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la otra persona? Es problema de la otra persona. Claro. Claro, porque muchos enseñan la religión, dicen, no, tienes que esforzarte porque te perdonen. Si no quieren perdonar. Sí. Claro, Mm, si ellos quieren guardar rencor en sus corazones y resentimiento, allá ellos. sí. La cosa es que cada uno de nosotros sabe lo que es ser guardián de su espíritu. Vigilar que nada entre ellos. ¿Ah? Vigilar que nada contamine. Sí, vigilar, sí. Un guardián vigila. Pero ¿qué es lo que no tiene que entrar? Acusación. No, eso jamás. Ninguna cosa que Claro. Raíz de amargura. Así lo dice. Mm, Usted es guardián de su alma y no deje que entre allí ninguna raíz de amargura, Amén. porque le va a contaminar todo su cuerpo. claro. Claro. Entonces, yo sé que hay muchos creyentes que tienen aquí adentro raíz de amargura contra otros, pero le echan la culpa a quién, a los demás, Amén. cuando ellos deben velar. Sí. Cada uno debe velar por su Claro. alma, aquí su espíritu, su alma, lo que sea, Mm, por su paz interior. claro. Amén. Claro, porque yo no puedo echarle la culpa si alguien contaminó mi altar, porque mi altar lo cuido yo. Amén. Amén. Así es. Claro. ¿Cómo no echar la culpa que otro me contaminó mi altar si el altar está bien cuidado? Claro. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Son Amén. cosas bien finas, Sí. pero es la verdad. Amén, amén. Pero viven echándole la culpa a los demás Mm, y están contaminados por dentro. mm, El profeta dice, si entró raíz de amargura, hermano, vaya y arrepiéntase y limpie su altar claro. de toda contaminación, porque usted no puede tener resentimiento contra un hermano, Claro. raíz de amargura contra una hermana. Mm, Esa es culpa suya, no es culpa de nadie más. claro. Por eso, en lo que dependa de mí, bueno, está en paz con todo, Amén, amén. pero hay cosas que no dependen de uno. Claro. Pero vigila aquí adentro, si hay alguna raíz de amargura. Esa es nuestra labor. Amén, amén. Amén. Claro. Por ahí dijo un salmista, Padre, líbrame de los pecados, aún de los pecados que me son ocultos. Amén, amén. Y los que son ocultos están dentro Amén, amén. de nosotros. Así es, Padre.
Porque si yo todavía no puedo pasar una hermana a un hermano, ese Es mi problema. es mi problema. Mi altar está contaminado. Sí. ¿Me entienden? Porque nosotros estamos llamados a ser Cristo Amén. Amén, en esta amén. tierra. Amén, Padre. Pero no podemos ir contaminados. Sí. Amén, amén. Claro. Por eso es la sangre. Amén, amén. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él podía acusarlo. ¿Por qué los podía acusar? Porque todavía no había sido echado fuera. Porque no teníamos Sí, la revelación cierto. de que no somos. ¿Ah? Porque no teníamos la revelación de que no somos. Claro, porque no había revelación Claro. de quiénes somos. Por eso tenían derecho. No tenía derecho. Ya la autoridad. Porque todavía aceptaban la acusación Ah, ya. de él. Y cuando usted acepta su acusación, usted le da derecho. Ah, ya. Pero él no tiene derecho. Ah, ya. Más que el que le dé. Claro, más el derecho que uno le dé. Ya. Porque el derecho legal se lo había quitado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Sí, es. No tenía derecho. Pero cuando nosotros aceptamos la acusación, lo autorizamos. Sí. Claro. Abrimos la puerta. Si aquí en la iglesia nadie aceptara la acusación, no tiene lugar. ¿Entiendes? No tiene lugar. Mm, Si él no encuentra que haya ninguno, tiene que irse. Claro. Amén, amén. ¿Ah? ¿Acaso no dice la escritura? Resistí Al diablo, yo creo. y huirá. De vosotros. Digo. Mm, Y usted nunca va a resistir al diablo aceptándole su acusación. Claro, Al diablo se resiste no dándole lugar, claro. ni a la tentación, ni a la acusación. Que son con las dos cosas que vienen. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron la vida de sus almas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Hicieron todo por Cristo. Entonces hoy día vamos a revisar un poco qué significa la sangre del Cordero. Amén. Hoy día vamos a empezar con esto. Aleluya. Amén. Dice la Escritura, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. A Satanás, al acusador. Amén, amén. Amén. O sea, el ser humano le puede vencer. Amén, amén. Por medio de la sangre del Cordero, le han vencido. Ellos vencieron a Satanás porque lo incapacitaron. ¿Saben lo que es incapacitar a alguien? Quitarle la autoridad. Quitarle la autoridad, dejarlo inútil. Y él no pudo avanzar con su ministerio de iniquidad, de engaño y de mentira, porque lo incapacitaron. Amén, amén. Ya no le creyeron más. Amén. Porque todo el arma más potente de Satanás es la acusación. ¿Sabían? ¿Sí? Muchos dicen el pecado. No, el arma más potente de Satanás no es el pecado,
Porque el pecado, el deleite por el pecado está en la carne. Él enciende nuestras pasiones. El alma más potente de Satanás es la acusación, porque él te lleva a pecar, a cometer errores y luego te acusa. ¿No? Sí. Sí. ¿Y sabe usted cuál es la tentación más grande de Satanás? Para el Hijo de Dios, con la cual él viene. Satisfacer sus deseos. ¿Ah? Satisfacer sus deseos. No, esa es la carne, son los deseos de la carne. Hacerte Independiente. que tú eres capaz. Sí. Él viene con la tentación de que tomemos nosotros la iniciativa y dejemos a Dios fuera. Esa es la tentación más grande. Y eso, si ustedes leen la Biblia, le ocurrió a todos los hombres en la antigüedad. Amén. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Engrandecerse y creer que él Solamente no. todas las obras que había, que logró con Israel, era por fuerza de él, por mano de él. Y no porque Dios le entregaba al enemigo en sus manos. Siempre ha sido eso. Por eso que Dios le dijo a Gedeón, no son muchos, son 32.000, no. Ese no. Deja unos pocos, dejó a 1.000. Y Dios le dijo, todavía son muchos porque van a decir, por nuestras manos tuvimos la victoria. Dijo, no, yo te daré la victoria. Amén. Eso, entonces Satanás, la tentación más grande de Satanás es que nosotros digamos, nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos esto. Claro. Y en la guerra espiritual, mi hermano, la victoria se basa en la sangre del Cordero. Amén, amén. ¿Está bien? Ni un creyente puede presentarse delante de Dios sin la sangre. Amén. Amén, amén. Pero muchos van por sus logros, Claro. confiando en lo que ellos hacen, en la capacidad humana. ¿Qué dice el libro de Levítico, capítulo 17, verso 11? Y este es un dato que yo una vez le di a la iglesia y no sé si se acuerdan. Porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, ¿dónde está la vida de todo ser humano? La sangre. De toda carne, en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Amén. Amén. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces yo les dije un secreto a la iglesia. El Espíritu Santo, como dicen, está en nuestro corazón. No, está en la sangre. Amén. Porque si el Espíritu Santo es vida y la sangre es vida, ¿dónde está el Espíritu? La sangre. En la sangre. El corazón la bombea, Claro. nada más. Usted a una persona le puede sacar el corazón y hacerle un trasplante de corazón y sigue viviendo. Sí. Pero si le saca toda la sangre, No. Ahí se muere. claro, está en la sangre. Y la sangre del Cordero que fue inmolado no solo sirve para salvar y perdonar los pecados, sino también constituye la base sobre el cual vencemos a toda obra de Satanás. Amén, amén. Nosotros no podemos vencer sin la sangre. Amén, amén. Algunos creyentes que han alcanzado un conocimiento espiritual elevado y han tenido un crecimiento espiritual en el Señor pueden suponer que han llegado a un punto de que ya no necesitan la sangre.
debemos decir enfáticamente que esto no es así. Nadie puede crecer hasta el punto de no necesitar la sangre, porque la sangre mantiene el sacrificio limpio. Amén. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Cómo lo hizo? Mediante el Espíritu Santo. Cristo se ofreció a sí mismo. Sin el Espíritu Santo Jesús no se habría ofrecido a sí mismo. No habría podido hacer lo que hizo. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Aquí me voy a detener un poco. ¿Qué podemos decir de eso? Porque la sangre de Jesucristo limpia el pecado. ¿Ya? Pero aquí dice que limpia nuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. Y aquí con esto vamos a profundizar y vamos a enfatizar para que quede como un conocimiento asumido, porque es muy importante. Yo creo que toda obra que podamos hacer nosotros como ser humano, y no mirar la obra de Cristo, la que Él hizo. ¿Ya? Yo creo que de esa obra muerta habla. Yo creo. Sí, no, está bien. Por ahí va. ¿Para qué sirve nuestra conciencia? Para que podamos tener fe en la obra que Él hizo. ¿Sí? ¿Para qué sirve la conciencia nuestra? La del alma. Para estar consciente y para acusar. Para estar consciente de nosotros mismos Para acusar. y Satanás la usa para acusarnos. Sí. Para eso es la conciencia. Es el lugar donde el Satanás nos acusa, en nuestra conciencia nos acusa. Sí. Y también sirve para ser redarguido por el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué significa esa palabra? Donde Dios te habla y te da a conocer la verdad y te deja claro. Eso se llama redarguido. Es como de repente uno puede cometer un error y como que Dios Claro, en tu conciencia te dice que estás mal. lo vuelve. ¿Sí? Te declara en tu conciencia que actuaste mal, Claro, hiciste algo errado. sí. ¿Lo entiendes? Porque Para Dios- eso es la conciencia. Porque Dios lo redarguye Sí, cuando uno hace algo malo, porque somos sus hijos. Entonces Él lo hace ver porque no está bien, porque Sí. por un error que hayamos cometido. para eso es la conciencia. Pero ¿qué significa que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de toda obra muerta para que podamos servir con libertad al Dios vivo? ¿Qué significa eso? La que ella dejamos nuestra independencia. ¿Mm? El Señor saca de ese concepto errado que todo lo podemos hacer nosotros. ¿Sí? Y entrando a Cristo solamente tenemos que hacer un servicio, que es la obra de Él. Sí. Ahí nosotros ya Entonces- quebramos nuestra independencia. Veamos, ¿qué es obra muerta? Todo lo que el Señor nos te pide que haga. Una obra que uno hace sin Sin que te guíe el Espíritu. claro, Eso. humanamente. Toda obra humana bajo nuestra iniciativa, sin que la intervención del Espíritu, o sea que el Espíritu no te la pidió y tú Claro. la haces para agradar a Dios, es una obra muerta. Amén. Amén. Dios no la toma en cuenta. No. Por eso se llama obra muerta.
porque no tiene vida, no tiene utilidad delante de Dios. Amén. Es vana. No importa que sea con la mejor intención. Sí, Ah, es cierto. Eso yo lo estoy aclarando para sacar toda religiosidad de nuestra vida. Amén. Solo lo que el Espíritu te pide y te demanda y tú lo obedeces, eso tiene vida. Órale. Claro. Eso tiene vida. Amén. Todo lo demás no tiene vida. no, en vano. En vano. Carece de todo valor. Claro. Carece. Por eso. Y la sangre de Jesucristo aún limpia nuestras conciencias. Amén. Sí, Nos deja estar conscientes sí, ya de que eso no sirve. cierto. Claro. Cierto. Nada sirve de eso. Claro. ¿Entienden? Entonces, porque muchas veces nosotros actuamos así, sin ninguna dirección y queremos agradar a Dios con algo que Dios nos ha pedido. Claro. Pero de repente Dios nos pide algo y no actuamos. Claro. Pero somos buenos para actuar a nuestra manera. Claro. Creer a nuestra manera y querer agradar a Dios a nuestra manera y no sirve. Amén. No, a Dios no agradamos a nuestra manera. No. A Dios lo agradamos a la manera de Él. Amén. Amén. Por eso se llama dirección del Espíritu Santo. Mm. Guianza del Espíritu. Que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho eso. Porque estamos acostumbrados a guiarnos solos. Amén. Mm. A hacer todo a nuestra manera. Claro. ¿Es así o no es así? Sí. Así es. Hasta aquí quiero llegar hoy día. Amén. Si tienen preguntas o comentarios, hermanos, conversemos. ¿Sí? Para que seamos edificados unos con otros. Amén. ¿Me entienden? Pero ya empezamos ya a tomar los 3 puntos por los cuales los vencedores vencen. Amén. La sangre del Cordero, el testimonio de la palabra de ellos. Y aquí podemos conversar un poco. Amén. ¿Qué significa eso? Mm.